noches, Toño. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Sí? No podíamos conectar, pero es que estamos aquí presencialmente en la iglesia de Valle. ¿Sí? Entonces, les mando muchos saludos a todos. Pidio, ¿qué lejos estás tú de nosotros, Pidio? Manolo, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo quisiera ver si me escuchan bien ahí. Yo sé que aquí me dicen que me escuchan bien, pero no tiene sonido. A ver. Dígale que se salga y que se vuelva a meter de nuevo. Ahí está. ¿Sí se oye bien? Sí. Pero hace rato también no tenías que decir, son me ellos. salí y me volví a meter. A ver, a mí me están diciendo que están checando aquí que sí se oye. No quisiera moverle porque si no me salgo. ¿Sí? ¿Sí? A ver, José, acércate a ver si saca mi voz. A ver, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Muy bien. Ah, ok. Sí, pastor. Sí, Manolo, Sí, entonces, se Manolo, oye, a lo mejor Beatriz. tienes algo ahí en tu conexión. Que no está ayudando mucho. Bueno, mis hermanos, vamos a orar porque ya el tiempo nos está ganando. Buenas noches a todos. Voy a hablar fuerte para que se siga escuchando. ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle al Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos ayude y tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, yo te ruego, Señor, que nos des conforme a esas riquezas en gloria que tú tienes en el cielo, Señor, para que nos des a ese hombre interior por tu Espíritu Santo, a nuestro espíritu, Señor, a nuestra alma, a seguir transformándonos y recibiendo palabra tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, te alabamos y damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues buenas noches, mis hermanos. Vamos a continuar con el resumen de las 7 iglesias de Asia. Recordemos algo. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Me lo voy a poner aquí cerca, aunque me vean muy grandote de cara. Prefiero que me estén escuchando, ¿sí? Así aseguro que lo reciben bien, ¿no? Entonces, aquí en la mesa, lo más cerquita que se pueda. A ver, aquí lo vamos a poner, aunque no me vean tan... Ahí está perfecto. Yo pienso que ahí estamos muy bien. Bien, mis hermanos, decíamos ayer algo muy, muy importante y lo voy a resumir de la siguiente manera. ¿Por qué Dios nos da nos habla de las 7 iglesias de Asia? Porque Él quisiera que nos enteráramos qué hizo la iglesia de Asia. O sea, ¿qué hizo Pérgamo? ¿Qué hizo Éfeso? ¿Qué hizo todas esas 7 iglesias? No, el Señor lo único que hizo fue que representó en 7 iglesias la iglesia universal. Es decir, Él lo que mencionó, que en 7 iglesias iba a revelarnos lo que le iba a suceder a su iglesia cuando Él regresara a la diestra del Padre. Ahora, ¿por qué en todos y cada uno de los versículos el Señor de cada iglesia le dice al que venciere, al que venciere? Mira, abre tu Biblia y en Apocalipsis 2, dice, Apocalipsis 2:7, vamos a hablar más de la iglesia de Éfeso para poner un ejemplo. Ya que termina de corregirlos y decirles hagan esto, hagan el otro, les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a quién, a las iglesias. Entonces para ti y para mí es a todas las iglesias, a toda la iglesia de Cristo, ¿sí? A todas las iglesias, ¿sí? Entonces, el Señor lo que nos está enseñando, ¿sí? Es que estas 7 cartas
que van dirigidas a la iglesia de Asia, van dirigidas a toda la iglesia. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice en forma singular, al que venciere. No está diciendo a todos los vencedores de la iglesia. ¿Está refiriéndose a quién? A una sola persona. Esa sola persona es que esa carta está dirigida a ti y está dirigida a mí. Al que venciere. Entonces, quiere decir que todos estamos para vencer. No se trata de que el pastor es el único que tiene que vencer. No se trata que el ministro es el que tiene que vencer. No se trata del evangelista es el que tiene que vencer. Todos tenemos que vencer. Por eso el Señor Jesucristo dijo, esforzaos. ¿Qué es esforzarse? Buscar acomode lugar. Esforzarse para entrar por la puerta ¿qué? Estrecha. Porque ancho es el camino de la perdición. Y aquí el apóstol Pablo, mira, deja una marquita en Apocalipsis, porque eso es de lo que estamos estudiando, deja un separador ahí para que podamos seguir estudiando esta parte. Pero vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 9. Vamos a 1 de Corintios 9. En 1 de Corintios 9, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, 24 dice, o no sabéis, no te queda claro, dice, ¿qué es lo que debe de quedar claro? O no sabéis, ¿qué dice ahí? O no sabéis que los que corren, está poniendo un ejemplo, que los que corren en el estadio, imagínate todos los que están corriendo en un estadio, que fueron a competir a un estadio, todos los que corren en un estadio, todos a la verdad corren, es decir, todos quieren ganar el premio, ¿no? Todos los que se inscribieron, es más, están ahí anotados, están así esperando que den el balazo y están viendo a su compañero, le tengo que ganar. Y cuando van corriendo en el estadio, yo creo que voltean a ver al competidor y dicen, le voy a echar ganas porque no lo alcanzo, tengo que rebasarlo. Porque ¿qué? ¿Quiere qué? Ganar, quiere el premio. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. En una competencia de estadio, solamente ¿cuánto se va a llevar el premio? Uno. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué nos dice? Corre tú y yo de tal manera que lo obtengas. O sea, tu carrera es vencer al que venciere. ¿Sí? Dice en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahí vemos a los que están preparándose para una carrera, dejan de comer calorías, dejan de comer tortillas, todo para mantenerse y entrenan y de todo se abstienen, ¿sí? Dice, ellos a la verdad para recibir una corona ¿qué? Corruptible. Pero si tú te abstienes del mundo, vas a recibir una corona ¿qué? Incorruptible. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a toda la iglesia. Pero después de manera particular te habla a ti y a mí, al que venciere. Y ya lo vemos. Después el Señor nos revela, como un resumen de ayer, que ahí están las 10 vírgenes, que solamente 5 alcanzaron corona. Y las otras 5 no alcanzaron corona. ¿Sí? ¿Y qué pasó con las que sí alcanzaron corona? ¿A dónde entraron? A las bodas del Cordero. ¿Qué pasó con los que no alcanzaron la corona? Les dijo, no las conozco. Ahora, ¿cuál es el premio que vamos a recibir? Ser uno con Dios. Así como dice el Señor Jesucristo, Padre, yo oro para que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno, ellos sean uno en nosotros. Y al hacerse uno con Dios, ¿sí?
¿qué es lo que Dios está haciendo conforme a la palabra de Dios? Está haciendo el edificio de Dios. ¿Cuál es el edificio de Dios? La nueva Jerusalén. ¿La nueva qué? Jerusalén. ¿Y por qué siempre habla que la nueva Jerusalén desciende del cielo? En todos los versículos encontramos, cuando se refiere a la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de Dios. Mira, vamos a Apocalipsis y vamos a leer alguna parte donde la esté mencionando. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Y cómo la vio? Descender del cielo de Dios. ¿Y cómo era la Jerusalén? La esposa. Entonces, esa esposa, esas 5 vírgenes que entraron a las bodas, ¿a dónde fueron? A las bodas. ¿Y a dónde los llevó el Señor? Al cielo. Para que entonces se cumpla que la nueva Jerusalén descienda del cielo. Amén. Amén. Quiere decir que ¿quiénes van a ir al cielo? Los que venzan. Porque son las vírgenes ¿qué? Sensatas. ¿Qué fue lo que hicieron para poder cambiar? Tomaron aceite. ¿En dónde lo tomaron? En sus vasijas. ¿Dónde es tu vasija? Tu alma. Amén. Ahora, vamos a leer aquí en Apocalipsis 3, para poder ubicar que siempre que se menciona la nueva Jerusalén, siempre desciende del cielo de Dios. Quiere decir que estaba en el cielo de Dios, porque de allá desciende. Apocalipsis 3. (3:12) ¿Cómo empieza diciendo? ¿Al que qué? Venciere. ¿De manera singular? Sí, al que venciere. Se está refiriendo a ti y a mí. Al que venciere, yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? La nueva Jerusalén. Y nunca más saldrá de allí. Toda la vida va a estar unido con Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cómo se llama la ciudad de Dios? La nueva Jerusalén. ¿Y de dónde viene según este versículo? Desciende del cielo de Dios, ¿sí? La cual desciende del cielo de mi Dios. Pero es el cielo de Dios. ¿Y dónde habita Dios? En el tercer cielo. ¿Sí? Y mi nombre es nuevo. Entonces, queda muy claro, mis hermanos, y eso debe quedar muy arraigado en nosotros, que si no perseveramos, no iremos al cielo. Tenemos que entrar por la puerta estrecha. Tenemos que dejarnos transformar por la palabra de Dios. No podemos caer como los gentiles. Se les muere una persona y lo primero que dicen, que en gloria esté. Pues usted sabe qué gloria. La verdad, la única manera de ir al cielo es venciendo. ¿Amén? Amén. Venciendo. Ahora, ¿tenemos todos los elementos para vencer? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Seguirnos llenando de Dios y Dios va a hacer la obra en nosotros. Amén. No podemos tomar la iglesia como algo como lo teníamos cuando éramos gentiles, ¿no? Ay, se va a casar alguien, ay, voy a ir a la iglesia, ¿no? Ay, va a haber un bautizo, ay, voy a ir a la iglesia, ¿no? La iglesia es un lugar donde tenemos que vivir todos los días, ya sea hoy lo hacemos de manera virtual, pero nuestra vida debe ser la iglesia. ¿A dónde iban Pedro y Juan a la tercera hora del día? A la iglesia. ¿Iban a dónde? A la oración.
Entonces todos se llenaron de Dios. Amén. Entonces, lo que Dios nos revela en estas 7 iglesias es que en todos los casos tenemos que vencer. ¿Qué vamos a vencer? El pecado. Hace rato lo estábamos diciendo aquí. ¿Y cuál es mi pecado? Pues puede ser lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos. Yo tengo que vencer a este pecado. ¿Sí? Lo tengo que vencer. No puedes ir al cielo con una cosa de estas, pues. Ay, en el cielo, que allá ya se acabó la misericordia. Ahí solamente van a tener cuerpos glorificados quienes alcancen ese lugar. ¿Eh? Entonces, estas 7 iglesias, Dios las puso para que pudiéramos comprender todos nosotros la importancia de vencer. ¿Cuál fue la falla de la iglesia de Éfeso? Empecemos por la primera iglesia. Perdió su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El amor por la palabra. Y si se pierde el amor por la palabra, ¿qué va a suceder? No vamos a poder ser transformados por el poder de Dios. Porque Dios se transforma por medio de la palabra de Dios. Recuerda lo que leíamos ayer, Efesios 5. No vamos a hablar de matrimonios, pero el versículo se refiere al matrimonio, pero habla de cómo Dios nos va limpiando. Efesios 5, 25. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo por nosotros, la iglesia? Para santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Quitarnos el pecado. Quitar. ¿Y cómo nos los va a quitar? Haciendo crecer el hombre interior para vencer el pecado que traemos en la carne. ¿Y cómo lo hace? Habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y eso es muy importante, mis hermanos. Tú vas a ser transformado por medio de la palabra, no por el mandamiento. O sea, si no, es que yo sé que no tenía que hacer, pero volví a caer, y vas a seguir cayendo mientras no te dejes transformar por el poder de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos limpiar por la palabra de Dios. Y todo esto lo está haciendo Dios a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que su iglesia fuese como santa y sin mancha. Ahora, pregunta, ¿con quién se va a casar Dios? ¿Con quién se va a unir Dios? ¿Con la iglesia qué? Pura y sin mancha. Entonces quiere decir que el que tenga manchas, el que no sea puro, el que no se haya santificado, entonces no va a ser la esposa de Cristo. Quedará descartado. Por eso es importante, no se trata de intimidar, no se trata de decir, no vas a poder, no vas a ir a poder el cielo, qué mala noticia. Pues más vale saberlo para saber qué tenemos que hacer para ir al cielo. Porque los cristianos, muchos dicen, cuando yo voy a ir al cielo porque el Señor Jesús me compró con su sangre preciosa. Sí te compró, pero si tú no vences, no irás al cielo. Entonces, ¿por qué? Porque hay pecado en ti. Ahora, ¿qué va a suceder con los que si entran a las bodas se van al cielo y van a formar la nueva Jerusalén? Y cuando desciendan del cielo de Dios, entre la tribulación y la gran tribulación, Dios va a tratar con todos los desobedientes. Pero esos ya serán salvos, ya no entraron a las bodas.
Esos ya no entraron a las bodas. ¿Quiénes van a entrar a las bodas? Los vencedores. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? El pecado. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que seguir manteniéndonos firmes. Dios lo dice de muchas maneras. Mira, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver Hebreos 3. Vamos a Hebreos. Así, nada más recordarme de algunos. Nos vemos el domingo. Dice Hebreos 3, dice que Dios está haciendo la casa, nuestro Señor Jesucristo está haciendo el templo de Dios. Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo, ¿sobre dónde? Sobre su casa, la cual casa somos quienes, nosotros. Pero aquí dice, si retenemos, y hay una condición, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿cuál es tu esperanza? Mi esperanza es entrar a las bodas del Cordero. ¿Y cómo puedo lograr esto? Si yo venzo el pecado, para poder ser parte del cuerpo de Cristo y ser uno con Dios. Entonces, la Nueva Jerusalén, ¿quién es la Nueva Jerusalén? Es el Padre, el Hijo y los vencedores. Y decíamos un ejemplo ayer. Muchos de nosotros hemos vivido en la Ciudad de México. No somos la ciudad. Vivimos en la Ciudad de México. ¿Okay? Así es la Nueva Jerusalén. Los que no alcancen a vencer van a vivir en la ciudad, pero no son la ciudad. Y lo que queremos ser es la ciudad. Porque la palabra de Dios lo que está diciendo, que la Nueva Jerusalén, yo lo voy a hacer columna. Al ser columna de ser el edificio de Dios. Entonces el punto es que hay una separación importante. A los vencedores van a ser la ciudad. Y los que no vencieron serán los que vivirán en la ciudad. Por eso dice en Apocalipsis, ¿sí? Bueno, voy a poner otro ejemplo aquí, ya que estamos en Hebreos 2. Dice aquí, creo que no lo tengo. Bueno, vamos a leer Apocalipsis, como les dije, mis hermanos. Vamos a ver Apocalipsis 21. Y aquí es muy importante poderlo discernir, como dice el versículo. Apocalipsis 21, 22. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Y dice el apóstol Juan, que estaba en el Espíritu en el cielo, dice, vi la Nueva Jerusalén y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el ¿qué? Es el templo. Es la ciudad y el Cordero. ¿Y dónde estás tú? En el cuerpo del Cordero. Cuando sea el milenio. Y luego dice, versículo 23, vamos a leer el 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en la ciudad, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su lumbrera.
Versículo 24, muy importante. Las naciones que hubieran sido, ¿qué? Salvas. Van a andar a la luz de la ciudad. Pero no son la ciudad. No son los vencedores, son los salvos. Que van a andar a la luz de la ciudad. Pero los vencedores van a ser ¿qué? La ciudad. Yo lo haré columna en el templo de Dios. Y por eso dice, y los reyes de la tierra, ¿qué vamos a traer los vencedores? Traeremos la gloria de Dios, porque somos la ciudad. Así es que, cuando a veces escuchamos algunas alabanzas que vamos a andar en las calles de oro, caminando a la luz de la ciudad, dices, no, yo quiero ser la ciudad. La salvación no se perdió, pero yo quiero ser la ciudad y quiero ser uno con Dios. Amén. Por eso ese versículo que dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aplica para el milenio. No aplica para ahorita. Dice, Él te está haciendo Señor si vences. Y Él te está haciendo Rey si vences. Por eso dice, y los reyes de la tierra traerán la gloria de Dios. Por eso en Primera de Pedro 5 nos queda ahora mucho más claro el versículo. Primera de Pedro 5 nos dice la palabra de Dios. Déjame buscarlo. Aquí dice 5:10, mas el Dios de todo favor para que podamos vencer, que ya nos llamó ¿a quién? A todos los cristianos. Ya nos llamó a todos los cristianos. ¿A dónde nos llamó? A su gloria. Para que los reyes de la tierra, los que venzan, traigamos ¿qué? Su gloria. ¿Sí? Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, no importa lo que padezcas, el Señor mismo te va a perfeccionar, te va a firmar, te va a fortalecer y te va a establecer para que tú seas un vencedor. Amén. Vamos aquí a Hebreos 4. ¿Cómo empieza Hebreos 4:1? Temamos. Podemos perder. Podemos no alcanzar corona. Temamos. ¿Sí? Mi anhelo es ser la ciudad. Así, Vicky. Muy bien dicho. Nuestro anhelo es ser la ciudad. No andar en la ciudad. Ser la ciudad. Amén. Y dice aquí Hebreos 4, temamos. O sea, ¿qué es temer? Temer perder, el no alcanzarlo. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en ¿dónde? En su reposo. ¿Dónde está ese reposo? En el cielo. Después de que el Señor nos lleve al cielo ya como iglesia casada con Él, entraremos en un reposo. Alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero a ellos, a los judíos, no les aprovechó la palabra, y a muchos cristianos no les aprovecha la palabra, ¿sí? Pero no les aprovechó la palabra por oír la palabra sin haberla puesto en fe. Amén. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe
en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído, ¿cuál es la clave de todo esto? Que creamos que Dios nos está transformando. Que creamos que Dios nos está transformando y que dejemos transformarnos por Dios. Si nos dejamos transformar por la palabra de Dios, entonces entraremos al cielo. Déjate transformar por Dios. Amén. Entonces, a ver, ¿por qué juzga a cada iglesia? Y nos juzga a todos. Las 7 iglesias están representando todas las iglesias que están universales. Y tú y yo en algún momento estamos en todas. Número 1, a Éfeso le dice cuál es su error de Éfeso: perder su primer amor. ¿Qué es el primer amor? La palabra de Dios. Ahora, ¿qué le pasó a la iglesia de Esmirna? ¿Sí? Dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, ¿sí?, tu pobreza, pero tú eres rico, ¿sí?, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Por qué eran sinagoga de Satanás los que se decían ser judíos? Porque no estaban creyendo, porque no estaban obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, el Señor le dijo a esta iglesia: mantente firme, o sea, no seas como los judíos que creen que son los únicos que son hijos de Dios y que dependen de Abraham y que por lo tanto tienen asegurada la entrada al cielo. No, los únicos que están invitados a ser parte de la Nueva Jerusalén son todos los que han nacido de nuevo, todos los que han creído en Jesucristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios, ahora tienes que vencer. ¿Y cuál es la clave? Recibir la palabra de Dios. Nunca perder el amor por la palabra de Dios. Está bien evangelizar, está bien ir a los hospitales, está bien hacer eventos y que todo, ese es el llamamiento que todos tenemos a esa gran comisión de ganar almas. Está bien, pero lo más importante para un cristiano es la esperanza viva, es estarse llenando de Dios y lo que va a hacer Dios, que cuando tú estás lleno de Dios, te va a usar para ganar almas. Porque a muchos se les da de que no les da hambre de la palabra, pero les gusta andar evangelizando y reuniéndose aquí, reuniéndose allá, ¿sí? Y son muy inquietos y todo, pero no hay transformación interna. Entonces no son instrumentos de Dios. Procura presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo te preparas? Es que voy a ir a un instituto y con eso me voy a preparar. No, llénate de la palabra, aunque sea en un instituto donde sea, llénate de sana doctrina, donde el Espíritu de Dios sea el que hable. ¿Amén? Esta es cosa seria, mis hermanos. ¿Sí? Así es que en esta iglesia lo que aprendimos mucho es por qué Dios se refiere a los que se dicen ser judíos y no lo son. A ver, podíamos entender que algunos decían: es que yo soy judío, pero es que no es judío. Dice que es judío, pero no lo es. No, sí eran judíos. Como ahorita ellos son judíos. Ahorita ellos pertenecen a... No son el pueblo de Dios ahorita. Eso es lo que hay que poder entender. No son el pueblo de Dios ahorita. Simplemente son ahorita una nación que fueron pueblo de Dios, pero los que van a ser pueblo son aquellos que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, como tú y yo sí somos pueblo de Dios. Y los judíos que tengan a Cristo somos el pueblo de Dios y somos ovejas de su rebaño. Por eso dice aquí a los que se dicen ser judíos y no lo son.
Pues para Dios el que es judío es el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Amén. Entonces, este fue el que me diste el que abrí. La siguiente iglesia. Dice, versículo Apocalipsis 2:12, a la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? ¿Cuál fue el error de esta iglesia? Creían en Balaam. Dejaban que Balaam les diera la doctrina. ¿Y quién es Balaam? Una potestad. Imagínate, en una iglesia se puede meter Balaam. O sea, se puede meter Satanás a la iglesia y estar dando enseñanzas. Y todos están siguiendo ahí porque el diablo es mentiroso desde el principio. Y por eso les digo, ustedes lo que tienen en esa iglesia está puesto el trono de Satanás. Y era una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros como iglesia? Que no podemos permitir en ningún momento permitir una enseñanza de alguien que traiga una variante de la palabra de Dios. Todo el tiempo nos vamos a apoyar en que el único que nos revela la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Nada más. Y no vamos a permitir ni ningún libro, ni ninguna doctrina. Si alguien dice, es que es esto así, dímelo en qué versículo. Y si te dicen, nada más tenme confianza, pues sabes que no te puedo tener confianza. Yo solo le creo a la palabra. Y la palabra de Dios debe de cuadrar una con otra. No puede haber versículos que no cuadren unos con otros. Para no permitir que se nos meta un Balaam, porque Balaam es un espíritu inmundo que estuvo desde Génesis. Este Balaam lo estamos viendo aquí en Apocalipsis en el año 100 y también viene reflejado cuando Moisés. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el error de esta iglesia? Pues permitir que Satanás predicara. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros? Que podemos llegar a tener, hay iglesias que les encanta llevar invitados. Yo no estoy en contra de los invitados, siempre y cuando ese invitado trae un buen testimonio de su vida, ¿sí? Porque por el fruto los conoceréis y su doctrina está pegada a la palabra de Dios, ¿sí? Así es que esta iglesia no se portó bien y estuvo donde está el trono de Satanás. Después viene la iglesia de Tiatira. ¿Sí? ¿Cuál fue el error de esa iglesia? Que también dejó entrar a Satanás con el nombre de Jezabel. O sea, ¿sí existió Jezabel? Sí, pero ¿quién gobernaba Jezabel? Satanás. Sí existió Balaam como Balaam, pero ¿quién gobernaba Balaam? Satanás. Lo importante es que tú y yo que digas, sí existió Joaquín Recamier, pero ¿quién gobernaba Joaquín Recamier? El Espíritu de Dios. Amén. Que digan de ti, oye, ¿tú te gobernaba alguien? Sí, el Espíritu de Dios era mi rey, era mi Señor, era mi guianza. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos los hijos de Dios. Amén. Después vemos, ¿sí?, a esta iglesia, ¿sí?, a la iglesia de Sardis, donde es la del tesoro escondido, la de Martín Lutero, ¿sí? Y entonces, ¿cuál fue el error de esta iglesia? ¿Sí? Que no se dejaron transformar por Dios
y limitaron al Espíritu de Dios. Porque dice, y es que estás muerto. Estás muerto porque no dejas que el Espíritu tenga toda la libertad. ¿Sí? Así es que no encontró Dios las obras perfectas. ¿Sí? Así es que Sardis, en todas las iglesias vemos que hay gente que va a vencer. ¿Sí? Ahora, estas iglesias que acabamos de mencionar, todas ya durmieron. Es decir, todas ya fueron a dormir. Todas ya entregaron el cuerpo. Todo cristiano que deja el cuerpo, que muere, que le decimos, simplemente se va a dormir. Y pasa a ser esas vírgenes dormidas, esas 10 vírgenes, pero va a llegar un momento que el Señor venga y despierte a las 10 vírgenes. ¿Y quiénes entrarán a las bodas? Las vírgenes sensatas. Amén. Ahora, hay 2 iglesias que están ahorita en el cuerpo. Esas 2 iglesias se llaman Filadelfia y Laodicea. Tú y yo estamos en el cuerpo. Entonces pertenecemos a cualquiera de estas 2 iglesias. ¿Cuál es la iglesia correcta a la que debemos pertenecer? Filadelfia. A Filadelfia. ¿Por qué? Porque es una iglesia que ¿qué fue lo que ella hizo aquí? Guardó ¿qué? La palabra. ¿Y cómo le haces para guardarla? Te dejas transformar por Dios. Por eso es una iglesia que ya tiene la corona. Y lo que nos advierte Dios, si estamos en la iglesia correcta de Filadelfia, lo que nos advierte Dios es que no vaya a venir un Balaam, no vaya a venir un Jezabel y nos quite la corona. Dice aquí, el versículo Apocalipsis 3:11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué tienes? La corona. ¿Sí? La corona. ¿Sí? Dice aquí que esta iglesia ya tiene su corona. ¿Sí? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que ya tiene corona. Sí. Ahora fíjate qué impresionante esta parte de Filadelfia, versículo 3:8. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen que ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo voy a hacer que vengan esos judíos y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado a ti. A ver, ¿qué va a hacer el Señor con el pueblo judío? ¿Va a ser salvo el pueblo judío? Sí. Entonces ¿va a vivir en la Nueva Jerusalén? Sí, pero no va a ser la ciudad. Y la Nueva Jerusalén es el Dios mismo, y van a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y ante quién se van a postrar? Ante Dios, ante su Hijo y ante los vencedores. Por eso dice aquí, yo voy a hacer que se postren ante ti, iglesia de Filadelfia. ¿Estamos comprendiendo esto? Vamos a volverlo a leer. Versículo 9, Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, dice Dios, yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies, Filadelfia.
porque tú vas a ser un rey y un señor de señores, y vas a ser uno con el Padre y con el Hijo, y vas a ser la ciudad, vas a ser la columna. Por lo tanto, ellos van a adorar, van a hacer que se postren delante de ti. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, por eso le dice, y nos dice a ti y a mí, si ya Dios nos dio una corona, y hemos sido, cuidemos de no perderla, que ninguno tome tu corona. Satanás quiere quitarte la corona. Satanás te quiere enfriar, Satanás te quiere destruir, ¿sí? Así es que esta iglesia ya tiene la corona, ¿sí? Pero también, ahorita en estos tiempos, hay iglesias que son la Odisea. Y esas iglesias de la Odisea son los que hablan de solamente cosas terrenales y de prosperidad y de todo. Por eso le dice a esta iglesia, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá si fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Oremos, mis hermanos, para no ser la Odisea. Amén. Oremos para no ser la Odisea. Por eso el Señor nos exhorta a que compremos siempre oro refinado en fuego, que nos dejemos transformar para que siempre seamos ricos y de vestiduras blancas, ¿sí? Así es que arrepiéntete que no estemos en esta iglesia, ¿sí? Porque ni Jesucristo está en la iglesia. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, está entrando a la iglesia, ¿sí? Está queriendo entrar a la iglesia, pero no lo dejan entrar al Señor Jesucristo. Oremos para que nunca seamos la Odisea. Oremos para que nunca seamos la iglesia de la Odisea. Aleluya. Mis hermanos, con esto terminamos estas 7 iglesias, de estudiarlas, y vamos ahora, ya veremos qué Dios va a poner en nuestros corazones para seguir creciendo en la palabra. Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar y darle la gloria a nuestro Dios, al Todopoderoso. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, gracias, Señor. Ayúdanos a ser siempre Filadelfia. Ayúdanos a ser igual que la iglesia de Filadelfia. No permitas, Padre, que lleguen doctrinas raras a nuestras vidas, que nos cambien y nos bonifiquen nuestras maneras de pensar, Señor. Que seamos fuertes para aquellos hermanos que son muy inquietos y que nos traen nuevos moveres de otras iglesias. Que nos mantengamos a ser guiados solo por tu precioso Espíritu, Señor. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, por todo lo que nos enseñaste de estas 7 iglesias, Señor. Gracias, Señor, porque tú las pusiste para que aprendiéramos a que tenemos que ir al cielo, que tengamos esa esperanza viva, que esté viva la esperanza en nosotros de poder ir al cielo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, qué gusto. Me voy a traer los audífonos para no gritar, pero ahora la próxima me los traigo, ¿sí? Dios me los bendice mucho. Estamos ahí pendientes. Bendiciones a todos y nos mandan un saludo aquí de la iglesia de Palabra de Vida en Valle de Bravo. Bye.